La selección natural es un fenómeno de la evolución descrito por Charles Darwin en su libro El origen de las especies e inspirado en las ideas del ensayo sobre el principio de la población de Thomas Malthus, que establece la supervivencia del más apto en un medio natural sin intervención externa, por lo que los individuos menos aptos o más débiles perecen y sus rasgos no se transmiten a las generaciones siguientes al no reproducirse, en contraposición al concepto de selección artificial, donde sí existe una intervención directa con el propósito de mejorar los rasgos de los individuos, manipulándolos. La selección normalizadora es un tipo de selección natural en el que la diversidad genética decae según un valor particular de carácter. Puesto de otra manera, los extremos de una característica son seleccionados en contra, por lo que los organismos con características del rango promedio son los que más sobreviven. Este es probablemente el mecanismo de acción más común de la selección natural. La selección disruptiva es la selección de dos extremos de la distribución de un carácter biológico. Cuando opera, los individuos de ambos extremos contribuyen con el carácter en el rango medio, produciendo así dos elevaciones en la distribución de un carácter popular. La selección disruptiva tiene un significado importante en la historia del estudio evolutivo, pues fue parte de los casos de los fringílidos observados por Darwin en las Islas Galápagos. Darwin observó que estas especies de ave eran suficientemente similares como para haber descendido en una sola especie. Selección direccional, también llamada selección positiva, es un tipo de selección natural que favorece un solo alelo, y por esto, la frecuencia alélica de una población continuamente va en una dirección. Es opuesta a la selección balanceada, donde se favorecen varios alelos, o a la selección normalizadora, que elimina mutaciones malignas de una población. Proceso de especiación. Se conoce como especiación al proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras poblaciones, aisladas reproductivamente de la población anterior y entre sí, que con el tiempo irán acumulando otras diferencias genéticas. La deriva génica, también conocida como deriva genética, es una fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural, cambiando las frecuencias alélicas de las especies en el tiempo. Es un efecto estocástico, que es consecuencia del muestreo aleatorio en la reproducción y de la pérdida de unos alelos por azar, y no por selección natural. Se trata de un cambio aleatorio en la frecuencia de alelos de una generación o otras. Selección natural versus selección artificial. La selección artificial, también llamada crianza selectiva, se da cuando los humanos seleccionan los rasgos deseables en los productos del campo o en los animales, en lugar de dejar que la especie evolucione o cambie gradualmente sin interferencia humana, como en la selección natural.